Hola, este es el segundo video que hago para mi canal de YouTube, en el cual te voy a estar explicando cómo puedes desarrollar una buena estrategia de creativos que te permita estabilizar la facturación de tu e-commerce y que además te permita construir un ecosistema lo suficientemente sólido para escalar mes a mes. Bueno, en este video les voy a mostrar cuál es la estrategia de marketing creativo que estoy usando actualmente para mis tiendas de e-commerce y que creo que es lo que hoy debería estar haciendo cualquier marca o tienda genérica que quiera hacer las cosas diferentes y que realmente quiera profesionalizar sus tiendas, porque actualmente veo que hay muchas prácticas que no son las correctas, veo demasiada información, demasiado humo. eh, la realidad es que muchas veces también culpamos al algoritmo de Meta por lo que uno no está teniendo resultados, uno piensa a veces que el producto es malo, pero muchas veces lo que realmente está pasando es que los creativos no son buenos. Es decir, muchas veces veo combinaciones de productos que sí son buenos, buenas ofertas, pero creativos malos, o que no hay una estrategia clara y específica de cómo encarar la parte creativa. Antes de empezar a ver la estrategia, algo muy importante de entender es que no, la audiencia a la que nosotros estamos hablando en redes sociales no está con intenciones de compra, eh, simplemente está scrolleando en redes sociales, queriendo ver contenido de valor, entretenimiento, y nosotros con las publicidades que nosotros le mostramos, además de tener en cuenta de que hay miles de anunciantes iguales que nosotros, por ende, si nosotros no estamos atacando con un mensaje demasiado bueno y específico, no hay forma de que la persona nos preste atención. Entonces, ese es el trasfondo de la parte creativa. Tenemos que llegar a tener un buen rompe-scroll, como le decimos, que es captar la atención del cliente mientras está en otra situación donde no está buscando comprar nada. Obviamente hay gente que sí hay gente que puntualmente está predispuesta ya a querer comprar algo puntual que ya vio varias veces, pero el 99% del público no. Entonces nosotros tenemos que ir llevándolo al público a despertarle el nivel de conciencia para que tenga interés en nuestro producto. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que yo veo actualmente que están eh, teniendo las tiendas de e-commerce? ¿Cuáles son las malas prácticas y los errores más comunes que probablemente si te sentías identificado con algunos, este video es muy importante que lo veas y prestes atención para poder tomar acción luego? Las principales prácticas que yo veo muy comunes y que hacen que no haya una estrategia creativa sólida son creativos robados de otras tiendas. Y esto es muy común y suele pasar porque uno al principio, claro, no tiene un equipo o no tiene los conocimientos adecuados para editar o armar buenos guiones, entonces recurren a sacar creativos de TikTok, de otras tiendas, incluso directamente copiar y pegar. La realidad es que no es lo que recomiendo. Sé que es más difícil al principio, pero eh, no son prácticas que ayuden a que puedas aprender a hacer e-commerce realmente y tampoco eh, estás creando un mensaje bueno a la audiencia, porque vos directamente robando un video de otra tienda, vos estás robando absolutamente todo, el guión, los clips que usó y todo, y no sabes si esa persona hizo un estudio previo para entender si le está hablando bien a la persona. Entonces, de entrada, estás haciendo un tiro al aire, porque probablemente el creativo esté mal, o sea, no esté bien hecho. Muchas veces sí, pero no podemos estar dependiendo de eso para que nuestro e-commerce siga facturando. O sea, eso, aparte de que no aprendes y todo esto, no le da estabilidad a la facturación de tu e-commerce, porque precisamente porque no estás dependiendo de encontrar más creativos de ese estilo. Entonces, este es uno de los problemas y que veo más a diario. Segundo, están usando los mismos enfoques y los ángulos que la competencia. Esto va muy relacionado de la mano de cuando se roban los creativos entre las mismas tiendas. Porque claro, al robar el creativo está usando el mismo enfoque y el mismo ángulo que está usando. Incluso muchos directamente quizás no roban el video como tal, le hacen un poco de edición, pero están usando el mismo enfoque y los mismos ángulos y todo muy igual. Entonces, también no están atacando de manera diferente al cliente, o sea, están todos yendo por el mismo lugar. Entonces, ese es un problema muy grande, porque nosotros tenemos que saber encontrar nuestros propios ángulos y enfoques, que ahí es donde realmente se encuentran
los ángulos ganadores, porque más que productos ganadores, hay muchos productos que se, se pueden seguir vendiendo muy bien, que ya están muy vendidos, pero simplemente hay que encontrar un buen ángulo de venta que nadie más esté atacando para justamente dar en la tecla. Otro problema que veo muy común es que no hacen una investigación de mercado previo, no conocen a profundidad cuáles son los puntos de dolor de la audiencia, cuáles son las motivaciones que tiene esa audiencia y por qué quiere comprar tu producto. Entonces, si nosotros no estamos haciendo todo esto antes de vender el producto y simplemente estamos buscando productos en catálogos de proveedores, ¿cómo podemos armar un mensaje que le llegue al cliente ideal o realmente resuene con sus problemas? O sea, no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que necesita el cliente. Entonces, esto sí yo creo que es uno de los ítems más importantes. Es muy importante armar un buyer persona, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero sí, esto es algo que no hace el 99% de los que hacen e-commerce. Otro problema que veo a diario es que le, otra práctica muy común es que no toda la audiencia tiene el mismo nivel de conciencia sobre el problema o producto. Un error muy común es que le hablan en los creativos igual a un cliente que ya conoce el producto y que está lista para comprar que a otro que ni siquiera sabe cuál es tu producto ni sabe si tiene, que tiene el problema. O sea, hay personas que no detectaron ese problema que vos estás buscando solucionarle con su producto. Entonces, si no le estás hablando a esa audiencia, le estás hablando a una audiencia muchísimo más chica que es súper consciente solamente de que necesita tu producto. Entonces, este sí es, creo que es también de los errores más importantes. Tenemos que saber eh, cómo armar en la estrategia creativa, diversificar y testear distintos niveles de conciencia, que también lo vamos a ver un poco más abajo en profundidad. Creativos sin, bueno, otro problema común es los creativos sin estructura de copywriting. Veo que muchas veces se escriben guiones solamente con ChatGPT o simplemente por intuición, por así decirlo, no hay una estructura clara de por qué están escribiendo o diciendo lo que se está queriendo presentarle al cliente en los creativos. Entonces, la realidad es que esto no funciona así. O sea, nosotros, en mis tiendas, por ejemplo, cada vez que largamos un creativo y se escribe un guión, ese guión tiene un porqué. O sea, si le estamos hablando de un nivel de conciencia específico, usamos una estructura de copy, por ejemplo, de AIDA. Eh, entonces, hay una estructura de copy específicas para cada nivel de conciencia, para cada ángulo de venta y para cada cosa que estamos buscando transmitir en nuestros creativos. Y la última, y también creo que es muy importante, que no están analizando las métricas correctas ni se está tomando decisiones con esos datos. Cuando nosotros trabajamos en Meta, o publicitamos en Meta, o en TikTok, o en la plataforma que sea, lo que nosotros estamos haciendo es comprar datos, comprar información que está generando ventas o no. Entonces, nosotros, si no estamos analizando las métricas correctas, ¿cómo vamos a poder mejorar los creativos o directamente hacer buenos creativos? Muchas veces ni siquiera te están vendiendo. Entonces, nosotros tenemos que procesar esa información para darnos cuenta y decir, acá el CTR es malo o el hook rate, el hold rate son métricas de la parte creativa que son súper importantes que se puedan analizar y ahora lo vamos a ver también. Bueno, pasando ya a la parte de investigación de mercado, que creo que es la parte inicial donde siempre debería empezar cualquier dueño de una tienda e-commerce, ya sea de una tienda genérica o de una marca, para marca directamente esto es un sí o sí. Cuando hacemos tienda general, de todas formas esto es súper importante, creo yo, y porque es una manera de hacer mejor las cosas que el resto que simplemente busca productos por catálogos de proveedores o de plataformas de dropshipping. La idea es que ustedes puedan hacerlo al revés, no buscar productos, sino directamente encontrar problemas en algunos nichos y estudiarlo a profundidad, entender cuáles son los puntos de dolor, las frustraciones, qué otras soluciones hay en el mercado y que a la gente no le está funcionando. Nosotros tenemos que entender todo eso para poder armar una buena comunicación. Porque si no estás entendiendo
todo esto que te mencioné, que es muy extenso y lo podemos ver en más profundidad en otro video, si no, no podemos entender al 100% de la audiencia cómo vamos a ser buenos creativos. O sea, literalmente esto tendría que ser una regla de sí o sí de decir, bueno, una vez que tengo toda la información sobre la audiencia o el cliente ideal, como el buyer persona, como nosotros le decimos, recién ahí empiezo a armar creativos sobre todo eso y empiezo a testear distintos enfoques que podría ser ese cliente. Por ejemplo, un ejemplo práctico, si estamos vendiendo un corrector de postura, perdón, si encontramos un problema en el mercado que sean los dolores de espalda, bueno, tenemos que entender cuáles son los problemas que les puede estar generando los dolores de espalda. Ahí aparecen muchísimos ángulos de venta. Podemos decir que quizás tiene dolor de espalda porque maneja muchas horas en el auto, porque trabaja home office. Entonces tenemos que empezar a testear esos ángulos de venta para encontrar cuáles son las audiencias grandes y que resuenan con nuestro mensaje. Y también, entendiéndolo de los niveles de conciencia, decir, bueno, hay gente que es consciente de que le duele la espalda porque trabaja muchas horas sentado en la silla haciendo home office, pero hay gente que quizás no le da importancia al problema. O sea, o le duele la espalda a diario, pero lo tiene tan normalizado que no lo está viendo como un problema real. Ahí donde nosotros deberíamos hacer guiones a ese nivel de conciencia bajo, haciéndole entender por qué es importante de que solucione ese problema de dolor de espalda, que no solamente puede ser un dolor, sino que puede ser algo crónico a futuro. Un ejemplo de cosas que se podrían hacer siempre y cuando se entienda haciendo una muy buena investigación de mercado. Como les decía, en otro video podemos específicamente hacer un video de esto, que es un tema muy, muy largo. Las investigaciones de marca para hacer marcas, crear marcas de cero, son muy extensas y realmente puede estar semanas y semanas buscando información para hacerlas, pero realmente te da porcentaje de acierto para hacer las cosas bastante grandes. Después, nada, acá les dejo algunas herramientas de apoyo que yo uso para hacer las investigaciones de mercado, que esto les recomiendo que empiecen a hacerlo, al menos de a poco, vayan cada vez antes de lanzar un producto, entiendan todo esto y recién larguen los productos. Por lo menos es una forma de hacerlo un poco mejor que el resto. Yo les aseguro que el 99% de las tiendas no se toma el trabajo de hacer esto, directamente testea producto de proveedores con creativo robado y chao, lo saca a la cancha. La idea es que ustedes puedan de a poco ir haciendo las cosas mejor. Para esto, una de las herramientas que yo uso es Google Trends, que, por ejemplo, acá hice perdón, esta. Google Trends es una herramienta de Google que es gratuita, en la cual también ustedes pueden ver puntualmente de productos. Por ejemplo, acá busqué uno de ejemplo, la pistola masajeadora, un producto muy vendido, que podemos ver cómo con el pasar del tiempo, acá en 2021 empezó a ser la tendencia, y vemos cómo acá se fue estabilizando y tuvo una intención de búsqueda mucho más grande. Esto nos ayuda para entender un panorama de los productos que estamos vendiendo. Muchas veces uno busca un producto y ni siquiera aparece, y eso muchas veces porque el producto no está tan explotado o es alguna novedad que recién acaba de entrar. Acá se puede hacer muchas cosas. A ver, por ejemplo, podríamos buscar un ejemplo, el spinner, que fue un producto de tendencia. El spinner era un producto para desestresar que se vendió en mucho tiempo acá en Estados Unidos, más que nada, y después llegó acá. Creo que todos lo conocen, un cosito que gira. Acá podemos ver, miren, como una tendencia de un pico altísimo en 2017, pero luego cayó, evidentemente, porque son productos muy de tendencia y de moda. Lo ideal es que ustedes puedan también con esto no solamente buscar nombres de productos, sino problemas. Por ejemplo, no sé, dolor de cuello. Acá pueden ver dolor de cuello como es algo estable y que va en crecimiento. Entonces ahí ustedes se pueden dar un panorama de decir, bueno, acá hay mercado porque hay audiencia que está buscando este problema, y estudiar si hay competencia que lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué le está ofreciendo, y ustedes pueden ahí introducir productos nuevos o ángulos de venta nuevos. En fin, les dejo esta herramienta, el nombre, Google Trends, para que la empiecen a utilizar. Otra de las herramientas que yo uso a diario es Answer the Public, una aplicación con la cual ustedes pueden buscar palabras claves
Por ejemplo, en este caso yo busqué dolor muscular y pueden ver acá qué es lo que está buscando la audiencia más en profundidad. Por ejemplo, acá vemos que lo que está más naranja oscuro es lo que la gente está buscando, está googleando más, buscando por internet. Por ejemplo, acá podemos ver que dice, ¿por qué tengo dolor muscular? Entonces, esto te va dando un panorama de entender qué nivel de conciencia tiene la audiencia y por dónde encarar los mensajes en los creativos. Porque si nosotros, por ejemplo, acá nos damos cuenta de que la gente no sabe por qué tiene dolor muscular, bueno, los productos que le ofreciéramos, por ejemplo, si fuéramos a dolor de cuello, bien, quizás no entiende por qué tiene dolor de cuello, entonces es nuestra misión en los creativos explicarles por qué tienen dolor de cuello y cómo tu producto es la solución. Para eso se usa mucho este tipo de aplicación. Yo la uso realmente demasiado porque miren, acá pueden sacar muchísima información, incluso de cuáles son los dolores musculares más comunes. Por ejemplo, acá dice dolor muscular altura de las costillas, tiene intención de búsqueda alta, en la cadera, a qué se debe, hígado, cerca del corazón, dolor muscular con fiebre, sin hacer ejercicio, en fin, es tan amplio esto. Acá pueden ver dolor muscular y articular en todo el cuerpo. Eh, con esto se pueden hacer una referencia de, del producto, del problema que ustedes están buscando solucionar con su producto, qué intención de búsqueda tiene. Porque muchas veces ustedes quizás creen, no, esto toda la gente sabe que tiene ese problema, ese dolor muscular y cuál es la solución. Y no. O quizás toda la competencia le está hablando directamente a la gente de solucionar tu dolor de cuello con esto, chao. Pero nadie está yendo unos pasos más atrás y educando a la audiencia sobre su dolor para que entienda a profundidad qué es lo que le está pasando y cómo eh, lo puede solucionar y la importancia que tiene solucionarlo, que eso también es parte de educarlo y de llevarlo por los niveles de conciencia. Y otra herramienta que esto lo tenemos en nuestra comunidad privada es EconClub IA, que es una inteligencia artificial que desarrollamos que tiene distintos modos. Tiene modo creativo, modo análisis de productos ganadores, tiene distintos modos para que nosotros directamente subimos la foto del producto o le comentamos los problemas del producto que estamos por trabajar y nos hace la investigación de mercado, nos ayuda con los guiones. Es como ChatGPT, pero está contextualizada con toda la información que utilizamos en mis tiendas y en las tiendas de Agustín, que también eh, trabaja conmigo. Y creamos esta inteligencia artificial con toda esa información y realmente es un asistente muy, muy bueno que si a alguno le interesa probarla, me escribe por mensaje en Instagram y le paso los accesos para que lo prueben, pero es una herramienta que simplifica toda esa parte. Si bien yo siempre digo que no hay que, las investigaciones de mercado son tan amplias que no basta con hacerlas con la IA, pero créanme que entre por lo menos ir teniendo esa parte les va a hacer un cambio rotundo en los resultados, porque nada, es algo que está hecho para que entregue información muy precisa de lo que buscamos, es decir, la investigación de mercado, por ejemplo, en modo análisis de productos ganadores, me entrega eh, entre 20 y 30 preguntas que nosotros necesitamos sobre el producto, que las va respondiendo para ir ya dándonos una idea del panorama de ese buyer persona al que le estamos tratando de hablar y que le estamos construyendo y entendiéndolo mejor. Entonces, usando esto ya por lo menos tienen una gran parte del trabajo hecha y después complementarlo estudiando a profundidad toda esta parte, viendo reseñas, metiéndose en foros, buscando, preguntándole a gente que tiene esos problemas, así van también apoyándolo, pero bueno, nada, se me escriben si quieren saber más sobre esta herramienta. Y lo último y lo importante, una vez que ya tenemos todo esto, que ya hicimos toda esta investigación de mercado, empezamos a aplicar lo que nosotros le llamamos el método 3D. Bien, una vez que ya pasaron por todo este proceso y están ya directamente buscando ejecutar toda esta información que vienen trabajando, acá es donde entra en juego el método 3D, como yo le llamo, que es un método
que se basa básicamente en diversificación, datos y decisión. Diversificación, ¿por qué? Porque testeamos distintos tipos de creativo, copies, ángulos de venta y niveles de conciencia. También muy importante mencionar que cada una de estas cosas es demasiado amplia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a los copies, es que hay muchas estructuras de copywriting para distintos formatos de creativo, que eso lo podemos ver también en otro video porque es mucho más largo. La idea de esto es tener un panorama inicial para que puedan ir aplicando. Y los ángulos de venta también, hay muchísimos, de estilo de vida, innovación, práctico, y los niveles de conciencia, también muchos niveles de conciencia. Como les decía, conscientes de la solución, eh, y gente que no es ni siquiera consciente del problema, o sea, se puede ir de un extremo al otro y según a qué nivel de conciencia tenemos que hablarle, es que cambia el mensaje, cómo armamos el creativo. Entonces, nada, nosotros siempre que testeamos creativos, diversificamos y vamos probando diferentes variables. O sea, vamos probando muchas de estas cosas en diferentes creativos y posteriormente pasamos ya a la siguiente etapa. En la parte de datos, básicamente una vez que ya publicitamos creativos y se hizo, obviamente quedó anotado todo esto que hicimos, es decir, si testeamos un ángulo de venta práctico con un nivel de conciencia 3, eso lo vamos anotando, queda en nuestros procesos, para posteriormente, con la información que nos entrega Meta, darnos cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Acá es donde nosotros decimos que analizamos las métricas correctas, que no solo es el ROAS, el CPA, sino que yo considero que estas son las métricas creativas, de la parte creativa, más importantes, el hook rate, que es los primeros 3 segundos, el porcentaje de retención que está teniendo ese video en los primeros 3 segundos, que esto nos ayuda a entender si está generando ese efecto rompe scroll en la persona a la que estamos hablando. Entonces pueden testear muchos hook rates en sus videos distintos e ir viendo cuáles les funcionan más. Eh, Después el hold rate, que es la parte de la retención a lo largo del video. La retención puede ser en el 25%, 50, 75, 100. Porque el video, por ejemplo, un video de 20 segundos, si estuviera el 50%, diríamos que medimos la retención de 1 a 10 segundos, porque es la mitad del video. Entonces nosotros vamos midiendo cada etapa a lo largo del video para entender qué retención está teniendo. Y si nosotros detectamos que entre el 25 y el 50% la gente se está yendo el video, evidentemente en esa parte del video el mensaje no está siendo lo suficientemente bueno para que la persona siga viendo el video. Entonces, ¿qué haríamos con eso? Tomándolo como ejemplo, sacaríamos nuevos creativos donde trataríamos de mejorar la comunicación en esa parte. Después, una de las métricas también más importantes es el CTR, que medimos el porcentaje de personas que hacen clic en el anuncio. Generalmente nosotros decimos que una media de CTR bueno está arriba de 1.5 o 2%, aunque estas tres métricas ya empiezan a jugar en muchas otras cosas también, porque realmente hay veces que con un CTR bajo se puede generar buenos resultados, porque si la oferta es muy, muy buena, por ejemplo, y en la oferta no hablo solamente de la estrategia de precios, sino de toda la garantía y todo el conjunto de cosas que construyen la oferta, muchas veces con un CTR bajo se puede vender también, pero para usarlo de media decimos que un buen CTR estaría arriba de 1.52, entonces ustedes sí estaría bueno que se fijen en sus videos qué porcentaje de CTR están teniendo de media y muchas veces pueden trabajar esto, decir, bueno, si estoy teniendo un CTR de 1.5, en los videos que van testeando, bueno, apuntamos a llevarlo más arriba, porque mientras más alto sea el CTR, está entrando más tráfico a la página con el mismo gasto publicitario. Un ejemplo para entender por qué un buen CTR o un CTR más alto también ayuda a disminuir los costos publicitarios es que si nosotros le mostramos el anuncio a 100 personas
y el CTR es de 1.5, significa que 1.5 personas en promedio está yendo a tu página, está haciendo clic. Y si fuera un CTR 3, diríamos que 3 personas están yendo a tu página. Entonces estaríamos logrando con el mismo gasto publicitario que en vez de que entre 1.5 personas, entren 3 personas. Obviamente el 1.5 es a modo de referencia porque el CTR no es una unidad unitaria de 1 o 2, sino que puede ser 1.4, 1.5, 1.6, pero es para que se entienda el ejemplo. Y nada, después otro dato también súper importante a la hora de analizar las métricas creativas es entender el CPM, que el CPM, el costo por unidad de impresiones, el CPM muchas veces en algunos nichos los CPM son mucho más altos que en otros, entonces para entender si el anuncio, muchas veces tenemos CTRs muy buenos y realmente los anuncios son buenos, pero los CPM son tan altos que cuesta ser rentable el producto en este caso. Entonces, si nosotros ya nos damos cuenta de que el CPM es el problema, bueno, hacemos una estrategia para seguir testeando creativos en otros ángulos de venta y muchas veces terminamos encontrando CPM más bajos en otro ángulo de venta o trabajamos el ticket medio lo suficiente como para que se pueda bancar ese CPM, que eso igual ya lo hablé en un video, en el primer video, donde hablamos del ticket medio. Ahí es donde es muy importante tener como referencia el CPM. Y bueno, el CPA obviamente, que es la métrica principal, que es donde nos permite saber si estamos siendo rentables o no. Pero siempre digo que más allá de que estén teniendo un buen CPA, entiendan por qué están teniendo un buen CPA. Quizás están teniendo un CTR muy, muy bueno, o un CPM muy, muy bajo, con un CTR bajo, o una combinación de ambas, o la tasa de conversión, que no la puse acá, pero es súper importante, está siendo muy buena y por ende, si una oferta es muy, muy buena, la tasa de conversión es súper alta y capaz que tus videos no están siendo buenos y los CPM son bajos, entonces también termina siendo rentable. O sea que al final de todo esto, el video lo que quiero que se lleven es que entiendan de que tienen que entender qué es lo que realmente, o sea, dentro de todo lo que ustedes están haciendo, detectar cuál es el problema, si para bien o para mal, para que ustedes puedan hacer los cambios necesarios y para también sacar más de lo que está funcionando, que acá es donde entra la última parte de este método, que es la parte de decisión. Que acá es donde básicamente tomamos decisión con los datos y no con la intuición, como muchas veces pasa, de que, como les digo, muchas veces hay gente que ve un buen CPA, pero quizás generó, no sé, 2 ventas, 3 ventas, y claro, o sea, en ese poco presupuesto gastado es demasiado variable lo que puede pasar cuando uno intenta escalar, porque no está revisando si el CTR es bueno, la tasa de conversión es buena. Hay muchas cosas y que se tienen que dar una combinación de todas estas buenas métricas para recién poder escalar. Entonces, muchas veces por eso es que pinchan, o como se le dice, pinchar en el sentido de que uno intenta escalar y al otro día se muere la campaña o lo que sea, y es muchas veces por eso, porque no tenían un buen CTR y escalaron igual. Entonces, claro, cuando empezaron a gastar mucho más presupuesto, la campaña se estabilizó, por así decirlo, y el CPA se termina disparando porque justo ustedes habían agarrado la campaña un día que, no sé, la tasa de conversión estaba al 10%, que eso es algo que no es normal. Entonces, ustedes tomaron como referencia eso y el CTR era malo, y al otro día cuando la intentaron escalar, la campaña se estabilizó y quizás le estaba entregando una buena tasa de conversión, quizás del 2% o 1,5%, que suele ser el promedio para pago anticipado. Eh, y claro, ahí cuando se estabilizó y el CTR era muy malo, el CPA se fue a las nubes. Pero claro, ¿por qué se fue a las nubes? Porque lo escalaron sin haber entendido las métricas bien a profundidad, porque ya de entrada tenían un problema. Estaban comprando tráfico con un creativo malo, o sea, el creativo no era bueno para escalar. Y muchas veces al revés también. El creativo es demasiado bueno, pero la oferta no es buena. Y al no ser buena, la tasa de conversión no termina siendo buena. Entonces, cuando uno intenta escalar, la tasa de conversión baja, no sé, quizás pasa del
del 2% al 0,5% y se termina yendo el CP a la luna. Entonces, lo importante es que aprendan a tomar decisiones con todos estos datos, no con intuición, y que hagan más de lo que ya está funcionando y tengan un testeo constantemente de las distintas variables que se mencionaron arriba para que puedan ir encontrando oportunidades de mejora, oportunidades de nuevos ángulos de venta que nadie está atacando, más que productos, que es súper importante testear productos, pero lo que nosotros al fin y al cabo para escalar necesitamos es muchos creativos que, que sean rentables, que sean buenos y que aprendan a construir esos creativos de forma recurrente, que construyan un equipo que le permita armar esos creativos y de forma constante y con volumen. Si no hay volumen y constancia, las facturaciones siempre van a ser inestables. Porque si ustedes no están sacando, no sé, 10 creativos por lo menos a la semana, 20 o si están en una fase inicial, por lo menos 10. ¿Qué pasa? Ustedes de repente encuentran un creativo bueno y ese creativo se muere, ese anuncio muere porque se satura, la frecuencia se dispara y empieza a tener mal rendimiento y toda la facturación que ustedes venían teniendo empieza a bajar y empiezan, por la desesperación, empiezan a tomar malas decisiones y ahí vuelven a entrar a la misma rueda de empezar de cero. Entonces lo ideal es que cuando ustedes ya tengan algo que les está funcionando y que vean que tiene futuro, empiecen a ser mucho más creativos. Dediquen el 80% de su tiempo a la parte creativa. Considero que hoy en día es lo más importante. Meta hoy en día es mucho más simple que en otros años y que pasó a un segundo plano. Bueno, acá termino el video. Si realmente les gustó, háganme saber en los comentarios para saber si les gustaría que haga más contenido de este estilo o quieren que profundice en algo en particular. Nos vemos.